Buenas, vamos a trabajar hoy un tema de funciones. Vamos a hacer una introducción a las funciones. Una función es una relación. Para el caso matemático es una relación entre dos conjuntos. Esa relación entre un conjunto A y un conjunto B. Esta relación tiene unas características especiales entre un conjunto A y un conjunto B. Al conjunto A lo vamos a llamar conjunto de partida. Y al conjunto B, conjunto de llegada. Este conjunto en matemáticas serían conjuntos numéricos, o sea, números, ¿sí? Y a este conjunto de partida lo vamos a llamar dominio de la función. Este conjunto será el dominio de la función. Y el conjunto de llegada lo vamos a llamar rango. O también se puede llamar codominio. Esta introducción es importante. No toda relación es una función, ¿sí? Pero toda función es una relación. Esa relación me vincula este conjunto de partida, que es un conjunto numérico, con este conjunto de llegada, que es otro conjunto numérico. Al conjunto de partida, que podrían ser todos los reales, el conjunto de partida pueden ser todos los reales o una parte de los números reales. Nosotros aquí vamos a trabajar, o normalmente trabajamos números reales. Entonces, este conjunto de partida, o el conjunto A, es un conjunto que puede ser todos los reales. Y este conjunto de llegada también puede ser una parte pequeña o todo el conjunto de los números reales. Esta relación, que para nuestro caso será una función, que es lo que vamos a estudiar ahora, tiene unas características especiales, ¿sí? Quiero que esto lo entiendan bien. Dominio de la función, el conjunto de partida, ¿sí? Codominio de la función, el conjunto de llegada. Este conjunto de partida será los valores que toma la variable X. Y este conjunto de llegada será los valores que toma la variable Y. Recuerde que nosotros graficamos en el plano cartesiano en un plano X, Y, ¿cierto? Los valores de X serán estos, los que van en el eje horizontal, y los valores de Y serán los que obtengo como rango, estos, en el eje vertical. ¿Sí? Esta función me dará una forma que normalmente es una serie de puntos unidos en el plano cartesiano, ¿cierto? O sea, cualquier cosa, no sé, cualquier dibujo que se pueda hacer ahí. Las funciones dependen de la forma como este conjunto de partida se relaciona con este conjunto de llegada. Y eso es lo que vamos a tratar de entender hoy. Muy bien. ¿Qué características debe tener una función? Una función, para ser función, recuerde que una función es una relación. Una función se designa como f de un conjunto A, f de x, ¿sí? Que me lleva a un conjunto y. Por lo tanto, y va a ser igual a f de x. Y así se escribe una función. Y igual a f de x. Esa función tiene que tener unas características realmente para ser función, ¿sí? A cada x, a cada
elemento del conjunto. Esto quiero que lo entiendan, por favor. A cada elemento del conjunto de partida le corresponde uno y solo uno de los elementos del conjunto de llegada. Esto es importante. Para hacer función, esto se tiene que cumplir. A cada elemento del conjunto de partida le corresponde uno y solo uno de los elementos del conjunto de llegada. Y ya les voy a explicar esto. Si es una función, pasa esto. Puede que haya gráficas en el plano cartesiano que no son funciones y que no corresponden a esto. O sea, no respetan esta característica. Vamos a mirar. Si yo tengo una función graficada en el plano cartesiano x, y, ¿sí? Si tengo no una función sino una relación, suponga por ejemplo que tengo un círculo dibujado, una circunferencia mejor, círculo no, una circunferencia. Suponga que esto que estoy dibujando es un círculo. ¿Sí? Vamos a mirar si es una función. ¿Sí? Hay varias formas de fijarme. Uno, trazar líneas verticales en toda la función. ¿Sí? Trazo una línea vertical. Si esa línea totalmente vertical cruza en dos valores la función, perdón, la relación, entonces esa relación no es una función. Líneas verticales en cualquier lugar, en cualquier punto. Por ejemplo, la circunferencia no es una función. Es una relación que yo puedo graficar en el plano cartesiano, pero no es una función. Eso como a modo de información, qué es una función y qué no es una función, ¿cierto? Siempre para las funciones vamos a tener y igual a una función de x. Normalmente mostrado como un polinomio o una serie de polinomios relacionados, ¿cierto? De acuerdo a ese polinomio, tendremos unas clases de funciones. La primera se va a llamar función polinómica, no, función constante. Una función constante, f de x, que también la llamamos y, ¿sí o no? Será función constante cuando ese f de x es igual a k, donde k es un número que pertenece a los números reales. O sea, un número cualquiera, solo k. ¿Listo? Observe que aunque es función de x, esto no tiene x. Un ejemplo de una función constante, y igual a 1, o y igual a menos 3, o y igual a menos 1/4. ¿Listo? Ya después les explicaré cómo se grafica. Pero esta es la primera clase de función. Se llama función constante. Y igual a f de x igual a k, que yo lo puedo escribir como f de x igual a k al número, o y igual a k. O sea, si y es igual a 2, esa es la función, yo podría escribir y igual a 2 o podría escribir f de x igual a 2. Y para el caso es lo mismo, porque y f de x es lo mismo. Así se escribe la función. Bueno, esta es la primera clase de función. ¿Sí? Vamos con la segunda.
La segunda clase se llama función, o la que vamos a ver se llama función polinómica. Y esta se presenta cuando f de x es un polinomio. O sea, y es igual a f de x y esta f de x es un polinomio. En este caso hay varias clases de funciones polinómicas, ¿cierto? Entonces, la función A se llama función lineal. Y esa función lineal es de la forma y o f de x igual a mx más b. En este caso, donde m y b pertenecen a los números reales. O sea, m y b son números. Y x es la variable. A esta variable la llamamos variable independiente. Primera función, la función lineal. Más adelante les explicaré cómo se grafican, porque el objetivo de las funciones son varios. 1, graficar. 2, conocer el valor del dominio, o sea, el conjunto de partida. 3, conocer el valor del codominio, o sea, el rango, o sea, el conjunto de llegada. ¿Listo? ¿Qué es el conjunto de partida? El dominio. Los valores que puede tomar la variable x. ¿Qué valores puede tomar la variable x? ¿Qué es el conjunto de llegada? O el rango. Serán los valores que puede tomar la variable y, así como lo vimos en el esquema ahorita. Primera función primera función polinómica, la función lineal. Vamos con la segunda. Esta es un poco más conocida para ustedes. B. Se llama función cuadrática. La función cuadrática es de la forma y igual a f de x, como todas las funciones. ¿Sí o no? Y igual a f de x. Pero f de x es un polinomio de la forma a x2 más bx más c. La gráfica de una función cuadrática se llama parábola. O sea que cuando yo dibujo una función cuadrática, en el plano cartesiano lo que estoy dibujando es una parábola. Para esta función, los valores a, b y c son números reales, cualquier clase de número real. Y x es la variable independiente. ¿Sí? X, variable. Más adelante veremos cómo se grafica. Lista función cuadrática. Todas son funciones polinómicas, o sea, una función donde f de x es un polinomio. La C se llama función cúbica. La función cúbica se presenta como y igual a f de x, igual que todas las funciones, pero ahora f de x será a x3 más bx2 más cx más d. Observe que el valor más grande del exponente de x es 3. Así como en la función cuadrática, el valor más grande del exponente de x sería 2, cuadrática al cuadrado. El valor en la función lineal más grande del exponente sería 1, función lineal. Aquí tendríamos que a, b
C y D pertenecen a los números reales, o sea que son números cualquiera. E igual que en las anteriores, X será la variable. ¿Sí? Esta tendrá una forma de graficarse en el plano cartesiano. Y ya miraremos cómo más adelante. Función cúbica. Y por último, las funciones polinómicas, la D, que se llama función de orden superior. El orden es el exponente más grande de la X. En este caso, y igual a f de x, tendremos varias clases. Por ejemplo, la de orden 4. AX4 más BX3 más CX2 más DX más E. Orden 4. Pero también podríamos tener de orden 5, 6, 7, 8, las que quieran, ¿cierto? Estas de orden superior son mucho menos comunes para el trabajo matemático. Normalmente hasta cúbicas. Y estas simplemente a modo de información. A, igual que en el anterior, B, C, D y E son números reales cualquiera. Recuerde que un número real simplemente es un número, cualquiera de los que usted ha venido trabajando siempre. Un número entero, un número natural o un número fraccionario o un número decimal cualquiera. Estas serían las funciones polinómicas. La segunda clase. Tercera clase de las que vamos a ver. Se llama función racional. La función racional igual y igual f de x se presenta como una división. Una ración es una división. Racional sería una división entre dos funciones. G de x arriba y h de x abajo. O al contrario, es lo mismo. Simplemente una función arriba y una función abajo. Aquí hay una restricción y es que la función h de x tiene que ser diferente de 0, porque recuerde que no existe en matemáticas una división por 0. Esta función se llama función h de x y esa función tiene que ser diferente de 0. G de x puede ser cualquier función, incluyendo 0. Normalmente casi nunca tenemos una función 0, pero es bueno que lo identifiquemos. Esto es una función racional, es una división entre funciones. Una división entre funciones. G de x y h de x. Y tiene unas características especiales que ya cuando las grafiquemos, recuerde que el objetivo es graficar, hallar el dominio y hallar el rango. Esas tres básicamente. Esas funciones servirán eventualmente para algunas cosas, para modelar problemas, para mostrar cómo es el comportamiento de ciertas variables, que en este caso llamamos g y x, pero en otras variables pueden ser, en otros ejercicios pueden ser otra clase de variables. Esta se llama función racional. Cuarto, veremos la función radical o función raíz, ¿sí? Igual, y es f de x y esa f de x es igual a una raíz, que puede ser de cualquier orden, ¿cierto? Pero vamos a tratar de hacer, para el trabajo de nosotros, raíz cuadrada. Raíz cuadrada de una función cualquiera. ¿Sí? H de x o llámela g de x, lo que quiera. Aquí hay una restricción, y es que dentro de la raíz, h de x tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, h de x no puede ser negativa. En matemática no existe la raíz cuadrada del número negativo. ¿Sí?
Entonces, esa restricción. ¿Qué es h de x? Un polinomio cualquiera, ¿cierto? Inclusive, h de x puede ser una división de funciones. O sea, puede ser una función de cualquiera de las anteriores que vimos, una función radical, perdón, o una función racional, por ejemplo. O sea, yo podría tener que f de x es la raíz cuadrada de h de x sobre g de x, ¿cierto? Una división. Y que g de x obviamente tiene que ser diferente de 0 y esta multiplicación debe ser mayor o igual que 0 porque lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo. Pero eso a modo de ejemplo. O sea, h de x puede ser cualquier función. Bien, dentro de las funciones que acabamos de ver, existen otras particulares que eventualmente podremos ver. La idea es que veamos esas 4 clases de funciones, aprendamos a hallar dominio, rango y, desde cierto punto de vista, a graficarlas. Eso es todo por hoy. Acuérdense de dar like al canal y de suscribirse para que tengamos las clases en el momento en que se monten. Muchas gracias.